El día de hoy continuamos nuestro curso acerca de guerra espiritual. Estamos tratando de ver cómo entendemos mejor este conflicto entre dos reinos, el reino de la luz, el reino de las tinieblas, el reino liderado por nuestro Señor Jesucristo, el reino liderado por Satanás mismo. Y yo creo que un aspecto importante de esta guerra espiritual es reconocer que aquí debajo hay una influencia que las fuerzas espirituales de maldad ejercen, pero que según Efesios 6, nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra fuerzas espirituales de maldad en los lugares celestiales. Pero esos lugares celestiales han tenido, de acuerdo a lo que la palabra revela, han tenido sus propias batallas o luchas en el pasado. Y de acuerdo a lo que la misma palabra revela, habrá también batallas y luchas en el futuro. Y no sabemos, ¿verdad?, en el momento presente cómo eso se está dando actualmente, porque eso es un área, una dimensión que escapa a nuestro entendimiento. La primera clase que nosotros enseñamos fue el inicio del conflicto aquí en la Tierra, pero pudiéramos llamarlo la batalla por el planeta Tierra, porque literalmente Adán y Eva habían sido elegidos para ser los representantes de Dios, sus administradores aquí debajo, y de repente esos son los dos representantes a quienes Satanás aborda y logra derrotar en algo que todos nosotros conocemos y que vimos en esa primera clase. Entonces la batalla por el planeta Tierra, la batalla por la verdad fue la segunda clase, y ahora la batalla por la tercera clase, fue la batalla por tu mente, y en el día de hoy estamos hablando de la batalla por y en los lugares celestiales. Yo he denominado esta clase la batalla por y los lugares celestiales simplemente para que podamos entender que en el momento en que Satanás se revela, sea cuando sea que eso haya ocurrido, en ese momento hubo una batalla, por así decirlo, por los lugares celestiales, porque al final del camino, ¿qué es lo que Satanás hubiese podido estar tratando de conseguir? Un control precisamente de las fuerzas espirituales en esos lugares celestiales. Y en cierta medida, prácticamente es como desplazar a Dios de su trono y poderse entronar Él. Yo creo que todos los académicos ortodoxos están de acuerdo, por un lado, que hubo un momento, no sabemos cuándo, y exactamente cómo y dónde, pero hubo un momento en que en algún lugar celestial hubo una rebelión, porque Satanás no fue creado como lo que él es hoy, fue creado como un ángel o como un querubín o algo similar, y en un momento dado entonces Satanás se revela y ha continuado desde entonces siendo el archienemigo de Dios, sus propósitos y de sus hijos también. Entonces, donde los académicos difieren es si hay pasajes en la Biblia o no que hablan de la rebelión de Satanás, de cómo se dio. Y algunos afirman que sí, otros afirman que no. Entonces, hay dos pasajes mayoritariamente que han sido vistos, analizados como posibles descripciones de la rebelión de Satanás. Uno se encuentra en el libro de Ezequiel, capítulo 28, lo vamos a ver. Y otro se encuentra en el libro de Isaías, capítulo 14. Entonces, con relación a esos dos pasajes, la interpretación tradicional, entiéndase, desde la iglesia primitiva, incluyendo a estos padres de la iglesia que aparecen aquí, Origen, vivió entre el año 185 y el 254, eso es segundo y tercer siglo. Tertuliano, más o menos la misma época, 155 al 220, y Gregorio el Grande, 540 al 604, ya eso es alrededor del siglo VI. Esos primeros padres y muchos otros entendieron que estos pasajes eran reveladores del momento en que Satanás se revela. Por otro lado, los académicos contemporáneos tienden a pensar que estos pasajes que yo acabo de mencionar, Ezequiel 28, desde el 1 hasta el 19, está hablando de personajes o figuras humanas. En Ezequiel 28, del 1 al 10, se habla del príncipe de Tiro, y luego en el versículo 11 se habla del rey de Tiro, dos figuras humanas
que pudieron haberse levantado y haberse sentido o haber desafiado a Dios, haberse llenado de arrogancia, y lo mismo con el pasaje de Isaías 14. Sin embargo, yo creo que en el lenguaje de estos pasajes hay frases, y no una, ni dos, ni tres, hay un número de frases que se hace difícil pensarlas como que estos pasajes están haciendo alusión solamente a figuras humanas. Lo que la mayoría, bueno, no sé si la mayoría, pero lo que a lo largo de la historia de la iglesia se ha pensado, y lo que un grupo grande hoy todavía sigue pensando, aunque de nuevo los académicos contemporáneos piensan que no, pero lo que se ha pensado a lo largo de la historia de la iglesia es que estos pasajes hablan en un sentido de personajes humanos, pero que detrás del personaje humano está la figura de Satanás, que influenció a esos personajes humanos a lo que fue la arrogancia y su comportamiento, pero que Dios, de una forma profética y simbólica, como frecuentemente es el lenguaje profético, simbólico, estaba revelando al mismo tiempo que lo mismo había ocurrido con Satanás en un tiempo atrás en los lugares celestiales. Y esa es la posición que yo voy a tomar en la explicación, de manera que veamos estos pasajes ahora. Este es el de Ezequiel 28. El pasaje va desde el versículo 1 al 19, pero yo lo estoy tomando del versículo 11 en adelante, en interés de ver mejor y de una forma más resumida a qué nos estamos refiriendo con que estos pasajes posiblemente, vuelvo y digo posiblemente, para no ser dogmático, posiblemente sí representan la descripción de la rebelión de Satanás. Entonces escucha, comenzando en el versículo 11. Vino a mí de nuevo la palabra del Señor, de manera que Ezequiel está recibiendo revelación de Dios. Y le dice, hijo de hombre, que es una terminología usada de forma repetitiva para hablar de Ezequiel en este caso, eleva una elegía sobre el rey de Tiro y dile, así dice el Señor Dios, tú eres el sello de la perfección. Bueno, ya comienza a ser un tanto extraño hablar de una figura humana que es el sello de la perfección, una figura caída, pero si tú piensas que Lucifer fue creado como Adán sin pecado, entonces en ese sentido sí sería como más sensato pensar en algo así. Ahora, si eso fuera hasta donde llegara el texto, no podríamos concluir algo semejante, pero nota cómo el texto sigue. Lleno de sabiduría y perfecto en hermosura. En el Edén estabas, en el huerto de Dios. Una vez más, escucha, en el Edén. Bueno, Satanás estuvo en el Edén tentando a Adán y Eva. Por otro lado, dice que estabas que será el huerto de Dios. Entonces, de alguna manera, nosotros sabemos que esta figura que está representada por la serpiente, y aquí se puede ver cómo detrás de una criatura terrenal puede haber una figura celestial. Detrás de la figura representada por una serpiente estaba Satanás. Y es por eso que los académicos del pasado, y bueno, y académicos hoy también, por lo menos aquellos que tienen la interpretación que estamos adoptando, pueden ver que detrás del rey de Tiro podía haber definitivamente el lenguaje simbólico, la representación de una figura como Satanás o celestial. Entonces dice, toda piedra preciosa era tu vestidura, el rubí, el topacio y el diamante, el berilo, el ónice y el jaspe, el zafiro, la turquesa y la esmeralda, y el oro, la hechura de tus engastes y de tus encajes. Eso nos hace pensar, no estamos diciendo que es el equivalente, pero nos hace pensar en Aarón con todas las piedras preciosas que estaban en el pectoral, quizás haciendo referencia a alguna función sacerdotal que Lucifer en algún momento pudo haber tenido. Estaba en ti, o sea, toda esta hermosura estaba en ti. El día que fuiste creado y fueron preparados. Entonces, versículo 14 ahora. Tú, querubín protector de las desplegadas, yo te puse allí. Bueno, no creo como que se iba a usar este lenguaje tan exaltado de querubín protector para
un rey humano, como una figura humana que tenga estas propiedades. Estabas en el santo monte de Dios, lo mismo pudiéramos decir de esa frase. Andabas en medio de las piedras de fuego. Perfecto eras en tus caminos, sin pecado, desde el día en que fuiste creado hasta que la iniquidad se halló en ti. Yo no pienso en una figura humana en toda la historia de la redención a quien pudiéramos referirnos hablando perfecto era en todos tus caminos, a menos que fuera un Adán, por ejemplo, cuando se pudiera decir que anduvo perfectamente en sus caminos hasta que pecó. A causa de la abundancia de tu comercio te llenaste de violencia y pecaste. Yo pues te expulso o te he expulsado por profano del monte de Dios y te he eliminado, querubín protector. Ahí está la frase otra vez, querubín protector, de en medio de las piedras de fuego. De manera que estamos hablando de una figura que tiene un lenguaje, que es descrito por un lenguaje que suena más celestial que humano. Querubín protector, perfecto en todos tus caminos, estuviste en el monte de Dios, estuviste en el Edén, el jardín de Dios. Todas estas cosas nos hacen pensar más en esta posición que estamos adoptando. Escucha cómo el texto continúa en el versículo 17. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Bueno, entendemos que Satanás debió haber tenido más sabiduría que cualquier otro ser humano en el momento de su creación y que debió haber quizás aumentado en sabiduría incluso hasta el momento en que él peca y entonces ocurre esto. Escucha, te arrojé en tierra. Eso tiene más sentido, ¿verdad? Te puse delante de los reyes para que vieran en ti un ejemplo. Por la multitud de tus iniquidades, por la injusticia de tu comercio, profanaste tus santuarios. Y yo he sacado fuego de en medio de ti, que te ha consumido. Hablando de una disciplina, ¿verdad? Un castigo que ha sido sufrido. Y te he reducido a ceniza sobre la tierra. A los ojos de todos los que te miran, todos los que entre los pueblos te conocen, están asombrados de ti. Te has convertido en terror y ya no existirás más. Posible, como dijimos, que haya una referencia aquí a una figura humana como el rey de Tiro, pero que detrás de él había una figura celestial descrita de nuevo simbólicamente con este lenguaje exaltado celestial que acabamos de ver y como que suena mucho a Satanás, alguien perfecto en sus caminos, como ya dijimos, perfecto en hermosura, alguien que estuvo en la presencia de Dios y eventualmente fue expulsado y fue arrojado a tierra, porque eventualmente Cristo mismo llama a Satanás, ¿qué cosa? El príncipe de la potestad del aire, el Dios de este mundo. Cristo, Satanás fue donde Cristo en el desierto y le dice que todos los reinos de este mundo te lo puedo entregar, te los puedo entregar si te postras a mis pies, porque a mí me han sido dados. Como que tú unes eso con esto y suena como que sí, que él fue arrojado en tierra y que de alguna manera Dios le concedió cierto control sobre esa tierra. Si ese fuera el único pasaje solamente, bueno, pues quizás todavía estaríamos pensando realmente de si esto está hablando de Satanás o no, pero luego entonces nos encontramos con otro pasaje, en otro de los profetas del Antiguo Testamento, un pasaje igualmente importante que nos deja ver como algo más de esa posible rebelión de que estamos hablando. Mira lo que dice Isaías 14, del 12 al 15. ¿Cómo has caído del cielo, oh lucero de la mañana? Hijo de la aurora, has sido derribado por tierra. Otra vez está la imagen de que alguien que estaba en los cielos ha sido derribado por tierra. Tú que debilitabas las naciones, pero tú dijiste en tu corazón. Entonces aquí viene, nota este lenguaje, que suena como alguien que se ha rebelado contra Dios y está tratando de ascender incluso casi como o al trono de Dios o por encima de Dios. Subiré al cielo, por encima de las estrellas de Dios. Levantaré mi trono y me sentaré en el monte de la asamblea. Eso es para presidir la asamblea, como que esto es una lucha en los cielos por los lugares, o en los lugares celestiales por los lugares celestiales. En el extremo norte, subiré sobre las alturas de las nubes, me haré semejante al Altísimo. Bueno, ahí hay un lenguaje muy similar al lenguaje que Satanás usa para Adán y Eva. Es que, como le dice Adán a Eva, ¿verdad? Es que el día que comas de esta fruta, tú serás como Dios.
Bueno, piensa en esa frase, Adán, Eva, tú serás como Dios, y piensa en esta otra frase de Isaías 14, versículo 15, me haré semejante al Altísimo. Es muy, muy similar en contenido. Y entonces, ¿qué ocurre? Dios dice, sin embargo, serás derribado al Seol, bueno, donde Satanás va a terminar, a lo más remoto del abismo. Para mí, lo más lógico, poniendo a la rebelión de Satanás al lado de lo que Ezequiel dice, al lado de lo que Isaías dice, esto como que tiene sentido que debe estar haciendo referencia a este ser exaltado que se rebeló contra Dios, pensó que podía contra Dios, pensó que podía igualarse a Dios, como le vendió la idea a Adán y Eva de que ellos pueden hacer lo mismo. Y Adán y Eva compran la misma mentira que se originó en el corazón, o la misma aspiración que se originó en el corazón de Lucifer. Nota esto, si tú leyeras esto en inglés, como lo dices, es algo como esto: I will do this, I will do that. El I will es yo haré, yo subiré, eso es como tiempo futuro, pero el énfasis en la traducción al inglés está mucho mejor visto cuando dice 5 veces yo haré, yo subiré, yo esto, yo. En el español lee de una forma similar: subiré al cielo, ahí podemos ponerle yo, subiré al cielo. Y me sentaré, el pronombre me, está representando la primera persona, es como yo me sentaré, yo me levantaré, ¿dónde? Yo levantaré mi trono, me sentaré en el monte de la asamblea, yo subiré sobre las alturas de las nubes, yo me haré semejante al Altísimo. Ahí está entonces el egocentrismo de la criatura, del cual sufrimos todos nosotros lamentablemente. Eso es como muchas veces el ser humano piensa: yo voy a hacer, yo voy a construir, yo estoy planificando, y todo eso en sí mismo es necesario hacer, pero frecuentemente lo hacemos dejando a Dios fuera de la ecuación, que no es algo que se supone que sea. Ahora, una vez más, la palabra es su propia intérprete. Entonces ahora, si nosotros hacemos, como dicen en el lenguaje tecnológico de hoy, un fast forward, avanza rápidamente la historia y llegamos al libro de Apocalipsis, ahí hay otro pasaje que ha sido controversial, tomado por algunos académicos como una referencia a Satanás y tomado por otros como una referencia, bueno, déjame decirlo de esta manera mejor, una referencia a Satanás en el tiempo pasado, y otros lo toman como una referencia a Satanás en el tiempo futuro. Por eso es que el título de este slide dice: Satanás, derrota pasada o futura. ¿Está este texto refiriéndose a una derrota pasada o está este texto refiriéndose a una derrota futura? ¿Tiene este texto quizás un cumplimiento en el pasado, pero está mirando hacia el futuro? Bueno, vamos a leerlo, a ver lo que dice. Está en Apocalipsis 12, versículos 4 y 5. Está hablando del dragón. El dragón es literalmente en Apocalipsis representa a Satanás. En un momento dado dice el dragón, la serpiente antigua, para que sepamos a quién se está refiriendo. Aparece múltiples veces el dragón como el nombre simbólico de Satanás, hablando de su furia y de su maldad. Entonces, de ese dragón dice que su cola arrastró la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Bueno, algunos piensan que eso fue cuando Satanás se rebeló en el pasado. Yo pienso que quizás por ahí es que anda la cosa o la interpretación. Otros piensan que no, que esto está describiendo la derrota final de Satanás en un momento dado cuando él trata de levantarse, ¿verdad? Otra vez como una rebelión mucho más actualizada, por así decirlo, y como quiera él termina derrotado. Y entonces dice: y el dragón se paró delante de la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo. Aquí muchos ven la referencia a la mujer como la nación de Israel. La nación de Israel en el Antiguo Testamento es referido como una mujer. De hecho, una mujer esposada a Dios, como si estuviera casada con Dios. Y en las Escrituras frecuentemente es así como Israel ha sido visto. Entonces, algunos piensan que este dragón que se paró delante de la mujer está haciendo referencia a la nación de Israel, que cuando habla de que estaba a punto de devorar a su hijo, a fin de devorar a su hijo, que esto es una referencia posiblemente a la nación en medio de la cual
y de la cual iba a salir el Mesías. Y que quizás, esto es una referencia al intento, ¿verdad?, de destruir a Cristo cuando nació, en aquel edicto que se dio, aquel decreto de parte de Herodes, de que mataran a todos los niños menores de 2 años de edad, y que a eso que se está refiriendo a esta. Y ella dio a luz un hijo varón que ha de regir a todas las naciones. Bueno, ahora sí estamos hablando, por lo menos en esa parte, que ¿quién dio a luz un hijo varón que iba a regir todas las naciones? Hay solamente 2 posibilidades, o es María o es Israel como nación, y verdad, como frecuentemente se refiere. Entonces, como algunas de estas cosas como que sí encajan con que este hijo varón tiene que ser Cristo, porque Él es que va a regir a las naciones con vara de hierro, y entonces dice que su hijo fue arrebatado hasta Dios y hasta su trono, que muchos piensan que realmente eso se refiere a cuando Cristo fue crucificado, resucitó y Él se levantó y se fue al trono de los cielos. Lo que yo quiero enfatizar con esto es que aún este pasaje que está miles de años después de Isaías y Ezequiel, en los pasajes que ya vimos, hay una referencia aquí a una derrota, hay una referencia aquí como una rebelión, hay una referencia aquí como que un grupo de los ángeles potencialmente se rebelaron con Él, y hay una referencia incluso a la idea de que este dragón, que nosotros que Satanás, tenía la intención de devorar a este hijo, que luego se refiere como un hijo varón, que eventualmente regirá las naciones, que creemos que tiene que ser Jesucristo por definición, por lo menos esa parte. Ok, entonces, ¿cuáles fueron las consecuencias de la rebelión de Satanás? Bueno, de ser un querubín en la presencia de Dios, al ser una figura condenada por siempre, por la eternidad, expulsada. Ezequiel 28:16, yo pues te he expulsado por profano, te he eliminado, querubín protector, de medio de las pellejas de las piedras de fuego. Y luego en Isaías 14:12, cómo has caído del cielo, hablando de su caída, su derrota, su expulsión. Entonces esas fueron las consecuencias. Ahora, esa guerra, en cierta manera, continúa siendo representada en las regiones celestiales por las fuerzas espirituales de maldad, con Satanás a la cabeza, pero es una guerra que se ha trasladado, por así decirlo. Porque se da ahí arriba, pero la influencia está aquí abajo. Y eso es lo que queremos ver, parte de eso, porque ahí es donde nosotros estamos, ¿verdad? Nosotros no estamos ni en el jardín del Edén, ni estamos en el momento de la rebelión de Satanás. Estamos aquí bajo la influencia de fuerzas espirituales de maldad, de Efesios 6, del 10 al 20, que libran un conflicto en regiones celestiales. Y de ahí que esta clase se llame, una vez más, el conflicto o la batalla por y en las regiones celestiales, como ya dijimos en un principio. Entonces esa batalla se ve, el traslado de la batalla de las regiones celestiales a la tierra, en un sentido, se ve claramente en Génesis 3, porque en Génesis 3 está el enfrentamiento de Satanás, o la conversación de Satanás con Adán y Eva, la derrota de ellos en esa batalla, por así decirlo. Y luego hay una batalla anunciada, pero aquí debajo. ¿Y cómo está anunciada? Bueno, está anunciada en Génesis 3:15. Pondré enemistad entre tú, esa es la serpiente, y la mujer. Y entre tu simiente, la simiente de la mujer, ¿a quién se está refiriendo? Yo creo que ahí están todos los académicos ortodoxos de acuerdo, que la simiente de la mujer nosotros, que es Cristo Jesús. Entonces, cuando dice la simiente de la mujer, ¿a quién se está refiriendo? Cristo Jesús, ¿por quién es la mujer? O es la nación de Israel, o es María, que fue la madre de Jesús encarnado. Eso concuerda con lo que dijimos en Apocalipsis 12, cuando habla, ¿verdad?, de que la mujer estaba a punto de dar a luz un hijo varón que regiría las naciones, y que Satanás, bueno, el dragón, estaba presto para devorar a ese hijo. Bueno, en Apocalipsis, ¿a quién se refiere la mujer? O se refiere a María, o se refiere a la nación de Israel. Nosotros entendemos que la referencia era a la nación de Israel. Y aquí dice entonces, entre tu simiente y su simiente, la simiente de la serpiente. Él, la simiente de la mujer, Cristo Jesús, que se encarnó y vino a través de María la Virgen, pero que era descendiente de Abraham,
con quien Dios inició la nación de Israel, él te herirá en la cabeza y tú lo herirás en el calcañar. En otras palabras, tú vas a lograr hacer algo, tú vas a lograr una cierta herida que se va a ver, que va a ser visible, que va a ser notable en el calcañar, ¿verdad? Aquí debajo. Pero cuando Él te aseste el golpe, te lo va a dar en la cabeza. Y eso nosotros entendemos. Yo creo que de nuevo, todos los académicos ortodoxos, yo creo que están de acuerdo que este pasaje, que ha sido llamado el protoevangelio, o sea, el evangelio anunciado, el evangelio que vendría, las buenas nuevas que vendrían, no está claramente visualizado aquí. Es un protoevangelio, es algo que precede al evangelio, pero es un anuncio de buenas nuevas y de victoria, que es lo que la palabra evangelio en su significado original tenía. Era un buen mensaje, un mensaje de buena noticia y de victoria que era llevado por alguien y entregado, ¿verdad? Entonces, eventualmente pasó a ser parte de lo que es el evangelio cristiano como lo conocemos. Entonces, habiendo dicho todo eso, dije que la batalla se trasladó de los lugares celestiales aquí en la tierra, o hay una batalla allá arriba, un conflicto todavía, pero que tiene su influencia aquí en la tierra. Yo quiero ver algunos pasajes controversiales que muy diosidencialmente, como decimos nosotros, han sido expuestos en mensajes, en sermones recientes, en los últimos meses, simplemente porque tiene connotación o tienen revelación, tanto en Judas como en Segunda de Pedro, que vive en un momento dado, como en Primera de Pedro. Las últimas 3 series de mensajes que hemos tenido son precisamente esas 3. En primer lugar, predicamos a Segunda de Pedro y a Judas, y ahora estamos en Primera de Pedro. Entonces, es la razón por la que estos textos han sido expuestos. Pero como estos textos están, el inicio de este evento controversial está en Génesis, y Génesis 3 es que nos deja ver el traslado de la guerra con la influencia en la tierra. Lo vamos a ver otra vez como parte de este curso, porque no todo el mundo estuvo en esos sermones necesariamente. Génesis 6, del 1 al 4, dice lo siguiente: y aconteció que cuando los hombres comenzaron a multiplicarse sobre la faz de la tierra, y les nacieron hijas, y los hijos de Dios vieron que las hijas de los hombres eran hermosas, y tomaron para sí mujeres de entre todas las que le gustaban. Entonces el Señor dijo: no contenderá mi espíritu para siempre con el hombre, sino que claramente él es carne. Serán pues, claramente no, ciertamente él es carne. Serán pues sus días 120 años. Entonces, de nuevo, con relación a este texto, textos oscuros frecuentemente tienen más de una posición, ¿verdad? Entonces, algunos han pensado que los hijos de Dios, a lo que hace referencia este pasaje, tienen que ver con los descendientes de Set, S-E-T. Set fue el tercer hijo de Adán, después de Caín y Abel. El próximo hijo fue llamado Set. Cuando tú sigues las descendencias de Set, eso es una descendencia piadosa. De ahí es que viene Enoc, que en un momento dado fue llevado por Dios a los cielos. Y en esta línea de descendencia que está Matusalén también, que vivió 965 años. Otros entienden que no, que esta segunda posición en la que nosotros hemos adoptado, y de hecho es la posición, yo creo que mayoritaria entre los académicos contemporáneos. Fue la posición, el comentario que iba a hacer lo voy a dejar para dentro de un momento para no confundirlos más. Entonces, nosotros pensamos que estos hijos de Dios son ángeles caídos en un momento dado, y lo pensamos porque aquí hay una diferenciación entre hombres y mujeres. A los hombres se llama hijos de Dios, a las mujeres se llama hijas de los hombres. Nosotros no creemos en lo más mínimo que eso tiene que ver con una jerarquía de hombres sobre mujeres de ninguna manera, para llamarle a unos hijos de Dios y a otros hijas de los hombres. Lo que nosotros sí pensamos es que estos dos grupos representan dos grupos diferentes. Unos son ángeles caídos que lograron de alguna manera descender, y una de dos, y tuvieron y copularon, ¿verdad? Tuvieron relaciones con seres humanos, mujeres que ellos consideraron hermosas, o que yo creo que sería como un poquito más lógico verlo de esta manera, de alguna forma poseyeron hombres, seres humanos, varones, y a través de ellos tuvieron relaciones con mujeres humanas, y eso fue lo que dio lugar a esta raza de gigantes que vemos en el Génesis antes del diluvio.
Entonces, ¿de dónde viene la idea de que esto puede representar, de que esta frase, hijos de Dios, pudiera representar ángeles caídos? Bueno, viene de varios pasajes diferentes. Por un lado, en el libro de Job, se supone que el libro de Job se escribió más o menos en el tiempo del Génesis. En el capítulo 1, en un momento dado se habla de que en los cielos, en un momento, vinieron los hijos de Dios, y usa la frase, los hijos de Dios, y dice entonces, y entre ellos vino Satanás. Lo cual da una idea de que de alguna forma a los ángeles le ha llamado hijos de Dios, porque dice ahí que vinieron los hijos de Dios, los ángeles, y entre ellos vino Satanás. Satanás era un ángel, de hecho es un ángel todavía, un querubín, pero caído. Entonces, ahí surge la idea de que sí, estos hijos de Dios, a lo que se refiere Génesis 6, pueden haber sido perfectamente ángeles caídos, pero tiene que haber más que eso para poder sustentar una posición. Y ciertamente lo hay. Lo hay en Primera de Pedro, hay algo más en Segunda de Pedro, hay algo más en Judas, entonces vamos a ver qué es lo que existe. Primera de Pedro, capítulo 3, versículos 19 y 20. En el cual también fue, es el Espíritu de Cristo está refiriendo, si tú lees antes, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados. Entonces hay un grupo de espíritus que hoy en día están encarcelados, yo no creo que nadie puede discutir eso. La pregunta es, ¿quiénes fueron? Bueno, aquí está. ¿Quiénes en otro tiempo fueron desobedientes? ¿Cuándo fue eso? Cuando la paciencia de Dios esperaba en los hijos de Noé durante la construcción del arca, o sea, en ese tiempo es que ellos fueron desobedientes, en la época de Noé, en la cual unos pocos, es decir, 8 personas en el arca, fueron salvadas por medio del agua. Entonces nota aquí dos cosas. Número uno, hay espíritus encarcelados. Fueron encarcelados porque en la época de Noé fueron desobedientes. El pasaje que yo leí en Génesis 6, ¿cuándo fue? En la época de Noé, justamente antes del diluvio, cuando los hijos de Dios pues descendieron y tuvieron relaciones con las hijas de los hombres. Vamos a seguir leyendo porque tiene que haber más para sostener una posición. Entonces ahora me salgo de Primera de Pedro, me voy a Segunda Epístola de Pedro y esto es lo que yo leo en el versículo 4. Porque si Dios no perdonó a los ángeles cuando pecaron, sino que los arrojó al infierno y los entregó a fosos de tinieblas reservados para el juicio. Bueno, por lo menos este texto me habla de que hay ángeles que pecaron, que Dios los arrojó a fosos de tinieblas. Entonces esos ángeles están encarcelados. Lo mismo que Pedro dijo en su carta primera y lo que está diciendo ahora. Hay ángeles encarcelados y están encarcelados porque de alguna manera pecaron. Ahora, ¿por qué hay demonios hoy en día que están sueltos y no están también encarcelados? Bueno, la primera carta de Pedro dice en el texto que leímos que estos están encarcelados porque fueron desobedientes en la época de Noé. Cometieron algún acto gravoso, algún acto severo que Dios determinó. Esto es tan severo y quizás estos ángeles caídos son tan poderosos que sueltos no lo puedo dejar porque tienen poder, tienen influencia. Mira lo que hicieron ya una vez. Quizás esa fue la razón. Nota que dije quizás, pero están en prisiones encadenadas. Ahora, es interesante porque es interesante. Porque Judas, está en la Biblia, el libro de Judas, la epístola de Judas. Judas cuando relata su carta o narra su carta, Judas hace mención de un libro conocido como Enoc. Enoc, aquel personaje descendiente de Set, que caminó con Dios y Dios se lo llevó en un momento dado, porque fue un hombre que conoció a Dios, caminó con tanta intimidad con Dios. Ok, ese libro de Enoc no está en la Biblia, pero es citado en la Biblia. Ahora, el libro de Enoc no está en la Biblia porque la comunidad judía nunca lo consideró necesariamente que fuera un libro que Dios hubiese inspirado para que formara parte del canon de la Biblia. Sin embargo, Judas, hermano de Jesús de parte de María, ¿verdad? María tuvo otros hijos, María y José.
Cristo, concebido por obra del Espíritu, pero luego estos otros hermanos fueron concebidos de manera natural, de manera que Judas se identifica como tal, como hermano de Jacobo o Santiago en nuestras Biblias, que también fue hermano de Jesús de parte de María. Entonces, cuando Judas escribe su carta, se hace referencia a Enoc. Ese libro de Enoc es un libro que fue aceptado por la comunidad judía como un libro de sabiduría al cual podríamos prestar atención, no como infalible, pero un libro de sabiduría. Ese libro es citado por Judas y oye lo que el texto dice. Mejor dicho, escucha esta cita comentando sobre el texto. Yo creo que vamos a ver, el texto lo vamos a ver en un momentito, pero esta cita comenta sobre ese texto. El libro que contiene la reflexión más extensa sobre estos ángeles caídos es Enoc, o primera carta o primer libro de Enoc. Una obra que Judas cita en los versículos 14 y 15. Primera carta o primer libro de Enoc, del 6 al 12, relata la historia de los ángeles que vinieron a la tierra, tomaron esposas humanas y engendraron niños malvados que eran los gigantes. El diluvio fue el juicio que vino sobre el mundo a causa de este atroz pecado. Quien escribe eso es Jean Peter. Jean Peter no es cualquier académico. Él escribió el libro de Judas y Segunda de Pedro, el comentario de Judas y Segunda de Pedro, de la serie de comentarios conocida como Pilar, The Pilar New Testament Commentary, o el comentario pilar del Nuevo Testamento, un comentario académico, exegético, pastoral al mismo tiempo, que yo se lo recomiendo. Entonces ahora, ese texto de Judas que cita al primer libro de Enoc, ¿qué es lo que dice? Y esto es lo que dice, te lo voy a leer ahora. Y a los ángeles que no conservaron su señorío original, sino que abandonaron su morada legítima, los ha guardado en prisiones eternas, bajo tinieblas, para el juicio del gran día. Okay, ahí está otra vez. Ángeles que no guardaron su posición original, se rebelaron. Bueno, hablamos de rebelión junto con Satanás en contra de Dios. Entonces, ángeles que no guardaron su posición original, que pecaron, y que Dios los ha guardado en prisiones eternas. Están guardados, no tienen libertad para caminar sobre el planeta Tierra. Eso es lo mismo que Pedro habla en su primera carta, cuando dice que aquellos que pecaron en los días de Noé, Dios los encerró, están en prisiones, encarcelados. Entonces ahí está la caída, está hablando de ángeles, y eso es lo mismo entonces que Judas está hablando. Entonces Pedro lo menciona en su primera carta, su segunda carta y Judas también. Entonces escucha este comentario de Peter Davis en la segunda carta de Pedro. O sea, el comentario anterior tenía que ver con un académico que comentaba sobre la primera carta de Pedro. Este comenta acerca de la segunda carta de Pedro y de Judas. Entonces él está comentando, sobre la carta de Judas. Él escribe su comentario sobre ambas cartas, segunda de Pedro y Judas. El comentario es sobre el texto de Judas. En la época de Judas, esta interpretación de Génesis 6:2 como una referencia a seres angelicales era bien conocida. Entonces, como señala el comentarista Peter Davis, la extrañeza de la tradición para nuestros oídos no significa que fuera extraña para los lectores de Judas. ¿Qué es lo que está diciendo este texto? Cuando nosotros leemos eso y pensamos en ángeles caídos que pecaron en los días de Noé y que Dios los guardó en prisiones oscuras, nos suena extraño. Él está diciendo, a nosotros nos suena extraño. Claro, somos personas criadas en Occidente, lógicas, racionales, pensamos en la materia, en lo que puedo medir, lo que mi razón entiende, y aquellas cosas que se salen de ahí, pues tendemos a rechazarlas. Él está diciendo, pero eso no quiere decir que haya sido así para los lectores de la carta de Judas en aquel tiempo, 2000 años atrás. En realidad, esa posición que yo acabo de mencionar, de que estos
Este evento de Génesis 6:2 representa ángeles caídos teniendo relaciones con mujeres, seres humanos, y que luego dio origen a los gigantes. Fue la posición que el pueblo judío tuvo durante toda su historia anterior a que Cristo viniera y hasta el siglo II de nuestra época, literalmente hablando. Y fue la posición que el pueblo cristiano tuvo en la época de Jesús y hasta el siglo V más o menos. De manera que esta posición tiene como cierto peso exegético, interpretativo, pero al mismo tiempo tiene cierto peso de la tradición judía y la tradición cristiana. Ahora yo quiero ver de qué manera, quiero seguir viendo más bien, de qué manera Satanás tiene influencia aquí debajo en la tierra, porque él está en lugares celestiales, sus ángeles caídos también, pero la influencia aquí abajo que lo ejerce. Y entonces ya hacia la parte final de esta clase quiero ver esa influencia a través de la vida de Job. Y esto es lo que vamos a leer en el capítulo 1 de Job, versículos del 6 al 12. Hubo un día cuando los hijos de Dios vinieron a presentarse delante del Señor. Y Satanás vino también entre ellos. Ese fue el texto al que yo aludí hace un rato atrás. Y el Señor dijo a Satanás, ¿de dónde vienes? Entonces Satanás respondió al Señor y dijo, de recorrer la tierra y de andar por ella. Y el Señor dijo a Satanás, ¿te has fijado en mi siervo Job? Porque no hay ninguno como él sobre la tierra, hombre intachable y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Respondió Satanás al Señor, ¿acaso teme Job a Dios de balde? Texto continúa, versículo 10. ¿No has hecho tú una valla alrededor de él, de su casa y de todo lo que tiene por todos los lados? Has bendecido el trabajo de sus manos y sus posesiones han aumentado en la tierra. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene, verás si no te maldice en tu misma cara. Entonces el Señor dijo a Satanás, he aquí todo lo que tiene está en tu poder, pero no extienda tu mano sobre él. Y Satanás salió de la presencia del Señor. Ok, entonces este es un texto conocido para muchos de nosotros acerca de estas consecuencias que Job sufrió en carne propia y su familia también, pero que fue fruto de por hacerlo así, un desafío y algo que Dios decidió en su soberanía permitir con un propósito específico y que tiene que ver con la vida de Job. Entonces, varios comentarios con relación a lo que leímos. Número uno, lo que estaba ocurriendo, esa conversación entre Dios y Satanás, Job no tuvo nunca la menor idea de que eso ocurrió. De manera que hoy en día muchas cosas pudieran estar ocurriendo en las regiones celestiales, de las cuales tú y yo no estamos apercibidos, permanecemos ignorantes y quizás permaneceremos ignorantes para el resto de la eternidad. Entonces yo creo que eso es importante que lo reconozcamos, porque lo que pasó en el caso de la historia de Job es consistente con lo que Pablo revela en Efesios 6, cuando dice que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra potestades y en las regiones celestiales, contra seres angelicales en las regiones potestales, algo que escapa a nuestra imaginación incluso. Entonces hay una frase en el versículo 7 que dice de que Dios le pregunta a Satanás dónde ha estado y le dice, bueno, yo he venido a recorrer la tierra y andar por ella. Yo creo que eso nos ayuda a nosotros a tener una idea de que Satanás no es omnipresente como Dios. O sea, si él quiere enterarse de cosas, él tendrá que hacerlo o recorriendo la tierra, como el texto dice, o tendrá que hacer uso de aquellos ángeles caídos también que se rebelaron con él y de alguna manera conectarse a ellos y ver qué está pasando en diferentes lugares, pero él no es omnipresente. En el versículo 8 nosotros leemos a Dios refiriéndose a Job, como Dios lo califica de hombre intachable y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. ¿Qué es lo que Job es? Es un hombre piadoso. La razón por la que subrayo eso es porque es interesante que en el Nuevo Testamento, cuando Pablo le escribe a Timoteo, en su primera carta, capítulo 3, versículo 12, Pablo le dice a Timoteo, todo el que desee o que quiera vivir piadosamente será perseguido. De manera que la vida de piedad hace, lamentablemente, pero es la realidad, hace que tú te conviertas en un blanco para Satanás.
Y yo creo que es obvio la razón. Un hombre piadoso tiene influencia sobre otros. Un hombre piadoso es como provoca celo y envidia en Satanás, porque frecuentemente, como lo vemos en la Biblia, los hombres piadosos del pasado han sido bendecidos por Dios de manera extraordinaria con dones, talentos, oportunidades, y en algunos casos, ¿verdad? En el caso de los profetas y apóstoles, fueron bendecidos con poderes incluso. Entonces tú puedes ver que la idea de Satanás es desacreditar a aquellos que han estado caminando con Dios, porque Él es el archienemigo de Dios, es el archienemigo nuestro. Y bueno, Satanás no puede con Dios, pero puede con los hijos de Dios. Entonces ahora revisemos algunas de las frases en ese texto. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene, verás si no te maldice en tu misma cara. Es obvio que Satanás es un ser irreverente. Hablarle a Dios en ese lenguaje, en presencia de Dios. El texto dice que cuando Satanás llegó a Dios para tener esta conversación, llegó en un momento en que los hijos de Dios, los ángeles, se acercaron a él y él vino con ellos. Entonces él está teniendo esta conversación uno a uno y se refiere a Dios de una manera irreverente, porque le dice: no, remueve, tú tienes un círculo de protección, remuévele, quítale tu mano de protección y tú a ver si no te va a maldecir en tu propia cara. Entonces Satanás es un irreverente. Y por otro lado, yo creo que de manera tácita también se revela que Satanás no solamente que no es omnipresente, como ya hablamos, tampoco es omnisciente, porque él creía que Job iba a hacer eso con Dios. Y de hecho, tempranamente, Job tuvo la oportunidad de hacer justamente lo que Satanás pensó que iba a hacer y que él no hizo. ¿Y qué fue eso? Que en un momento dado su esposa le dice a Job: tú todavía vas a mantener tu integridad, maldice a Dios y muérete. Como que ya acaba con esto. Y Job reprendió a su esposa. De manera que Satanás no sabía la calidad, por así decirlo, de hombre piadoso que Job era y que Dios había hecho de él. Entonces Dios, que sí es omnisciente y que sabe lo que Job era capaz, pero al mismo tiempo que sabe hasta dónde le va a permitir a Satanás que juegue con Job, le dice en el versículo 12, he aquí todo lo que tiene, ¿okay? Está en tu poder, pero no extienda tu mano sobre él. Dios es soberano, le dio permiso para que hiciera cosas, pero hasta un límite. O sea, no va a ir más allá, no te lo voy a permitir. Entonces tú puedes dañar su salud, tú puedes dañar su familia, pero tú no le puedes quitar la vida, que fue exactamente lo que ocurrió. Entonces ahora continuamos. Satanás es atrevido, Satanás es irreverente, Satanás muestra aquí, o Dios muestra, que Satanás, a pesar de la maldad que tiene, de los atrevidos que es, a pesar de hasta dónde él quisiera llegar y no puede llegar, una de las cosas que, como Dios muestra eso, es que Satanás no tiene potestad sobre la muerte, sobre la vida. Él puede afectar la salud de Job si Dios le da permiso, y lo hizo, pero lo que Satanás no podía hacer era quitarle la vida. Dios es quien tiene soberanía sobre la vida de Satanás. Y Dios le dice, el Señor dijo a Satanás: he aquí, él está en tu mano, pero guarda su vida. O sea, manténlo con vida. Tú no vas a poder con su vida. Yo lo voy a mantener vivo, no importa lo que tú quieras hacer. Yo creo que es importante, algo que nosotros hemos mencionado, por lo menos en nuestra congregación múltiples veces, es que los eventos de la tierra tienen, los eventos del universo, pero como nosotros vivimos en la tierra, nos vamos a referir a la tierra. Los eventos de la tierra tienen dos lecturas, todos. Hay una lectura terrenal que nosotros le damos con nuestra capacidad humana y nuestra lógica, pero hay una lectura celestial que verdaderamente es como la real. Primero, porque es la completa, y por otro lado, porque como eso que está ocurriendo en la tierra ha sido orquestado, permitido por Dios con propósitos definidos, el único que verdaderamente sabe por qué las cosas están ocurriendo, cómo están ocurriendo, cuándo están ocurriendo, dónde están ocurriendo, para qué están ocurriendo, es Dios.
Entonces menciono eso porque donde tú mejor puedes ver eso que hemos enseñado otras veces es en esta historia. La historia de Job es una historia como incomprensible para Job, incomprensible para sus 3 amigos. Los 3 amigos de Job que vinieron a consolar a Job, ¿se acuerdan? Su mejor tiempo con Job fue su primera semana, donde ellos no dijeron nada. Job estaba sentado ahí rascándose de todo el picor que tenía, de estas lesiones de piel, y sus amigos lo veían horrible. Y los 3 amigos que vinieron se sentaron alrededor de él, no dijeron nada, simplemente le hicieron compañía. Ese fue como el mejor tiempo. Pero luego estos 3 amigos comenzaron a hablar. Y comenzaron a hablar de lo que ellos pensaban acerca de por qué le estaba ocurriendo esto. Y es ahí donde ellos incurren en errores. Porque incurrieron en errores interpretando la experiencia de Job a través de una teología de lo que ha sido llamada la teología de la retribución. Si te pasa algo como una enfermedad, tú pecaste. Esa teología de la retribución estaba presente en los días de Jesús. Recuerden Juan 9, cuando le preguntaron a Jesús acerca de aquel hombre que nació ciego, ¿quién pecó, él o sus padres? Se tenía la impresión de que si tú nacías enfermo, con algún defecto, o pecaron tus padres o pecaste tú en el vientre de tu madre. Bueno, eso estaba presente en el siglo I y está presente en el día de hoy todavía, en la mente de muchos. Pero esa teología de retribución no opera así, a pesar de que pecados del hombre frecuentemente le han traído consecuencias, pero yo no sé cuáles son las consecuencias directamente que Dios está imponiendo y tengo que ser cuidadoso con eso. Entonces, los eventos de la tierra tienen 2 lecturas. Esta pandemia tiene 2 lecturas. Hay una lectura humana de si este virus salió de un laboratorio que tuvo un accidente de laboratorio, de los cuales ha ocurrido muchísimo. De hecho, simplemente como información general, porque como que se espantan que eso haya ocurrido, porque seguro ocurrió, porque eso fue China y demás. No, en el 2015, a laboratorios militares de Estados Unidos enviaron anthrax, cepas de anthrax, a 9 laboratorios distintos por accidente, y esos son laboratorios militares de experimentación. Y uno de esos laboratorios estaba en Corea del Sur. De manera que estos accidentes, y eso lo reportó el Pentágono incluso, esos accidentes han estado, los experimentos han estado siendo llevados a cabo en laboratorios militares en múltiples naciones de poder, y los accidentes han ocurrido en múltiples ocasiones. Esa es la realidad. La pena es que mientras este accidente sí se conoció en Estados Unidos en el 2015, que si ocurrió un accidente en China no se haya comunicado. Esa es como la pena o lo que convierte esto en algo como exclusivo. Bueno, entonces, nosotros tenemos que estar apercibidos de que nuestras vivencias en la tierra tienen otra connotación arriba y que hay cosas y batallas y luchas y decisiones que Dios ha tomado sobre mi vida, sobre la IBI, que yo no conozco y que mucho de lo que yo vivo aquí necesito vivirlo en conformidad con lo que la palabra de Dios revela, porque eso es lo que me permite transitar correctamente situaciones que yo desconozco completamente en mi entendimiento final de lo que Dios pudiera estar haciendo. Ahora, Satanás se reveló, los ángeles se revelaron, va a haber un fin de todo esto. Entonces, yo voy a leer un texto de la palabra que me deja ver. Esta no es la última clase de guerra espiritual que vamos a hacer, para como que aquí cerramos, así que la guerra termina súbitamente, desconociendo una gran cantidad de cosas que la Biblia revela. No, pero sí, no lo voy a dejar, no quiero dejar esta rebelión como que ahí y como que ellos van a ganar, porque no es así. Nosotros sabemos cuál es el final de la historia. Y justamente porque conocemos el final de la historia que podemos vivir más tranquilamente. El texto de Isaías, ¿se acuerdan? Isaías 14, que habla de la rebelión de Satanás. Yo subiré por arriba de las nubes, subiré al trono, seré semejante al Altísimo. Ese mismo profeta, en el capítulo 24, versículos 21 y 22, entonces me dice lo siguiente. Y sucederá en aquel día que el Señor castigará el ejército de lo alto en lo alto. Ese grupo de ángeles caídos que está en las regiones celestiales, llegará un momento en el Señor lo va a castigar. Ese ejército está en lo alto, lo va a castigar en lo alto. Y a los reyes de la tierra, en la tierra. En otras palabras, hay un juicio para ellos y hay un juicio para nosotros.
Nosotros estamos aquí, el juicio ocurre aquí. Ellos están arriba en las regiones celestiales, ellos son juzgados en las regiones celestiales. Y serán agrupados en montón como prisioneros en un calabozo. Serán encerrados en la cárcel, similar a aquellos ángeles caídos que pecaron los días de Noé, que se desobedecieron los días de Noé y que están en prisiones oscuras. Bueno, otra vez, este grupo de ángeles caídos en un final, que están sueltos hoy, también terminarán en un calabozo, en una prisión, por así decirlo, y los hombres aquí en la tierra que también se han juzgado por igual. Y entonces serán encerrados en la cárcel y después de muchos días serán castigados. En otras palabras, hay como un encierro primero y luego un castigo final. La palabra habla de eso, habla de cómo si tú mueres hoy y tú no mueres en Cristo, tú vas a algún lugar de tormento pero transitorio. Eventualmente el lago de fuego de que habla Apocalipsis viene después. Lo mismo con todos estos ángeles caídos. Pudieran estar, hay algunos sueltos, otros que están en prisiones, pero ahí no es que se van a quedar. Eventualmente van todos juntos, junto con los seres humanos que han pecado y que murieron sin Cristo, al mismo lugar, y a esto que se está refiriendo. Este es el fin de la historia. En la próxima clase vamos a ver un poco más de esa guerra espiritual en los cielos, pero por los cielos, pero trasladada al planeta Tierra. Hay mucho más en el Antiguo Testamento de cosas que se dieron, que tenemos que verla, porque hoy en día tú ves a gente que se postra delante de estatuas y les rinden culto y son idólatras y tienen sectas y todo ese tipo de cosas. Y en el Antiguo Testamento, por igual, lo que nosotros no conocemos muchas veces quizás es que detrás de la estatua, no en la parte trasera físicamente hablando, pero la estatua es simplemente la representación de un demonio. De hecho, en el Antiguo Testamento Dios habla de cómo la gente sacrificó sus hijos, sacrificaban a ídolos, a estatuas. Pero cuando la palabra los describe, dice que sacrificaron sus ídolos a demonios. El Nuevo Testamento habla de doctrinas de demonios y así sucesivamente. Y vamos a ver un poquito en la próxima clase de qué hay detrás de la santería que está presente en Latinoamérica y en regiones de Miami y de New Orleans y de New York. De manera que la santería no es algo, y en Cuba y en Haití, detrás de esa santería hay entidades de las regiones celestiales, del mundo de tinieblas, que están representadas. Vamos a ver en la próxima sesión cuando se habla de, algunos de los nombres que le hemos dado aquí, aquí no, también en Cuba, a entidades celestiales, detrás de ella, ¿quién se supone que esté? La famosa Santa Bárbara de uno de los merengues dominicanos, detrás de ella, eso es un nombre que oculta una entidad a la que se le rendía culto cuando la santería llegó a Latinoamérica. De manera que lo dejo con ese, estaba tratando de aumentar su apetito para la próxima clase y vamos a cerrar en oración. Padre, gracias por el día de hoy, la sesión de hoy, la meditación. Sé con tus hijos, permite que nosotros sigamos adentrándonos en el conocimiento de tu palabra, conociendo una realidad mejor para también tener una vida mejor. Una vez más, gracias por revelarte a nosotros en Cristo Jesús. Amén. Gracias por acceder a este recurso. Espero que haya sido de gran bendición para tu vida. Te sugiero que te suscribas a este canal de forma que tú puedas recibir notificación la próxima vez que hayamos subido un nuevo recurso que pueda servirte de instrucción y bendición.